Muchas gracias, Adrià, Montse, y al Comité Científico para seleccionar nuestro estudio. Este es un estudio que hacemos en colaboración a nivel europeo, sobre todo con la Universidad de Copenhague, con Ole Kirk y con el Royal College de Londres, sobre todo Amanda Crawford y Anne Schultz. El objetivo de este estudio es ver un poco la incidencia y los factores de riesgo del síndrome inflamatorio de reconstrucción inmune, o sea, del IRIS, asociado a tuberculosis, que ya visto que la tuberculosis sabemos que a nivel mundial es la infección oportunista más frecuente y es una de las causas más frecuentes de muerte y de mortalidad en estos pacientes. El tratamiento, sabemos que tenemos que empezar el tratamiento antirretroviral en el contexto de una infección oportunista y de la tuberculosis. Las guías nos dicen que para los pacientes con CD4 bajos tenemos que empezar de forma prácticamente inmediata, a los 15 días, y que para los pacientes con CD4 más altos podemos esperar un poco más. Las guías, pero están basadas en los estudios que se han hecho a nivel de África subsahariana y sureste asiático. Y poco sabemos de las características clínicas y de la incidencia de los factores de riesgo del IRIS en el contexto de Europa y Latinoamérica. El IRIS se diagnostica, tiene unos criterios diagnósticos, se establecieron en 2008 en un artículo publicado en el Lancet Infectious Disease, y requiere unos criterios fundamentales que son una infección confirmada por VIH, haber empezado tratamiento antirretroviral. El IRIS normalmente se asocia a tratamiento antirretroviral y con una evidencia de la efectividad del tratamiento antirretroviral, o sea que tienen que bajar la carga viral y subir el CD4. Y también es un diagnóstico de exclusión en el sentido que hay que excluir otras causas de empeoramiento clínico, como puede ser, por ejemplo, otras infecciones oportunistas o la misma tuberculosis que sea resistente al tratamiento que estamos utilizando. Entonces, es un diagnóstico que se basa en la respuesta al tratamiento antirretroviral por un lado y por el otro con un diagnóstico de exclusión de otras causas de empeoramiento clínico. Y en los estudios que se han hecho hasta ahora, los factores de riesgo más reconocidos para el desarrollo del IRIS han sido la infección diseminada, un bajo nivel de CD4 y un tratamiento antirretroviral empezado de forma precoz, normalmente en el primer mes. Como os comentaba antes, lo que sabemos del IRIS hasta ahora, asociado a tuberculosis, hasta ahora se deduce de ensayos clínicos que se han llevado a cabo en países con un contexto clínico completamente diferente respecto al europeo. Los 3 grandes ensayos clínicos que se publicaron hace unos años en el mismo número del New England son el SAPIT, el STRIDE y el CAMELLIA. Y en estos estudios, globalmente, hay una incidencia del IRIS entre un 8 y estas son tasas de prevalencia entre un 8 y un 14%, mientras en el CAMELLIA se han analizado tasas de incidencia de entre un 3,7 y 1,5, dependiendo si es la rama precoz o tardía, por 100 personas por mes. Esos son los datos que tenemos de países en vías de desarrollo donde se pueden realizar ensayos clínicos. En Europa esto es poco viable por obvias razones de incidencia, pero tenemos una gran cohorte a nivel europeo que es la cohorte EuroTB, que recoge los datos de muchísimos hospitales, sea de Europa del oeste que Europa del este, y también de 2 países de Latinoamérica que son Argentina y México, respecto a la tuberculosis. Y de estos países tenemos datos de incidencia de IRIS, porque se han recogido datos específicos de los pacientes que desarrollaban IRIS en el ámbito de la cohorte. Entonces, el objetivo principal es ver cuáles son las características y los factores de riesgo del IRIS en Europa y en Latinoamérica. El análisis global fue realizado para todos los pacientes para los cuales se rellenó el CRF específico de IRIS, pero el análisis de factores de riesgo lo hemos reducido en un primer enfoque solamente a los pacientes que tenían un antibiograma sensible, o sea, un cultivo positivo o un GeneSper positivo y un antibiograma o un gen de la rifampicina sensibles a la tuberculosis. O sea, una tuberculosis sensible. Hemos reducido el análisis de estos pacientes. Y para el análisis de factores de riesgo hemos utilizado un modelo de regresión de riesgos competitivos, en el cual el IRIS es el factor de estudio, mientras el factor competitivo es la muerte.
Globalmente hemos diagnosticado 88 casos de iris en 1.359 casos de tuberculosis, globalmente un 6%, siendo la tasa de prevalencia superior en Europa del Sur y del Oeste respecto a la Europa del Este. En Latinoamérica, donde había una tasa inferior de iris alrededor del 5% y una tasa de mortalidad cruda del 5%. En el 35% de los casos, el iris se manifestó como linfadenitis, luego veremos un poco con las manifestaciones clínicas en las siguientes diapositivas, y la mayoría de casos fue diagnosticada durante el primer mes del tratamiento, con una mediana de 19 días. Para el análisis primario de factores de riesgo, como os comentaba, solamente los pacientes con tuberculosis sensible fueron considerados. En esta subpoblación hemos considerado 194 casos, 197 casos de tuberculosis, en los cuales se diagnosticaron 10 casos de iris. Son las características basales de los pacientes, entre los pacientes que desarrollan, de la población global, de los pacientes que desarrollan iris y los que no desarrollan. Y estas son las manifestaciones clínicas del iris. Vemos como principal diagnóstico del iris, lo vemos un empeoramiento radiológico de las características de la tuberculosis, como por ejemplo un empeoramiento de un derrame pleural, por ejemplo, o una linfadenitis diagnosticada por TAC, por ejemplo. La linfadenitis clínicamente manifiestas, como pueden ser las laterocervicales, por ejemplo. Los accesos fríos o la artritis asociada a la tuberculosis, un 32% de los casos. Un síndrome generalizado, el 25% de los casos, y en menor casos hemos visto tuberculosis asociada al sistema nervioso central y la serositis, como manifestaciones clínicas del iris. Este es el análisis univariante de los factores de riesgo, reducidos solamente a los pacientes con tuberculosis sensible, y el único factor que hemos visto que está asociado al iris es el comienzo precoz del tratamiento. Y este es la función de la incidencia cumulativa del iris para este factor de riesgo. O sea, estos son los pacientes que empiezan tratamiento de forma precoz, y vemos que la incidencia del iris es significativamente superior a los pacientes que difieren del tratamiento. Entonces, globalmente hemos visto que la proporción de iris asociada a la tuberculosis, un iris paradójico, es inferior globalmente a la diagnosticada en los estudios de África subsahariana. Por ejemplo, globalmente hemos visto un 6% comparado con el SAPIR, que era un 14,2%. Pero si separamos Europa del Este y Europa del Oeste, vemos que en Europa del Oeste nos acercamos bastante a la tasa de incidencia de la África subsahariana. Esto tenemos que discutirlo, las razones por las cuales Europa del Este tiene menor incidencia del iris. Puede ser que empiecen tratamiento de forma más diferida, o puede ser también que haya un reporte inferior de los casos de iris. Y en los datos de nuestra corte subrayan la importancia como factor de riesgo del tratamiento precoz, o sea que en la mayoría de los casos hay que diferir el tratamiento en estos pacientes. Esto sobre todo para los pacientes con los CD4 más altos, mientras para los pacientes más inmunodeprimidos tenemos que seguir empezando tratamiento siguiendo las guías a los 15 días más o menos. Y estamos analizando mejor este database para caracterizar mejor los que son los datos de incidencia y los factores de riesgo en nuestro contexto epidemiológico. Gracias, Cristian. ¿Preguntas? Bueno, yo tengo otra mientras la gente se anima. En cuanto a la diferencia entre la Europa del Este y la del Oeste y del Sur, ¿otro factor podría ser el tipo de fármacos utilizados? Por ejemplo, que se utilicen más inhibidoras de integrasa. Estamos analizando esto también. No sabemos
lo estamos mirando. Todavía no está analizado el tipo de fármaco, lo estamos analizando ahora. Pero podría ser una de las razones. ¿Alguien se anima ahí? Muy bien, perfecto. Hola, ¿tenéis datos de cuánto tiempo tenemos que prolongar el tratamiento de la tuberculosis en el caso de IRIS, tanto de inducción como de mantenimiento? Bueno, de este estudio no podemos sacar las mismas conclusiones que podemos sacar en otros estudios. O sea, las guías se basan básicamente en los 3 grandes estudios que se han hecho a nivel de África subsahariana y nosotros aconsejaríamos de seguir las mismas guías. O sea, para pacientes con CD4 bajos empezar de forma prácticamente inmediata, esperando 15 días, y para pacientes con CD4 por encima de 50 o 100, que es lo que dicen las guías europeas, podemos esperar hasta al final de la fase de inducción. Esto es lo que tenemos que hacer. Nuestro estudio es un estudio de cohortes, entonces tiene menor valor desde un punto de vista de impacto en las guías respecto a los estudios que se han hecho en África subsahariana y sureste asiático, que son ensayos clínicos randomizados. Esto que quede claro. Solo nosotros queremos caracterizar y ver si hay diferencias en nuestro contexto clínico respecto a esos ensayos clínicos que se han hecho en otro contexto clínico. Última pregunta, Fede. Sí. ¿Habéis analizado el uso de corticoides en esta cohorte? El uso de corticoides, sí. Hemos visto que un 52% ha necesitado corticoides de estos y un 9% ha necesitado maniobras invasivas o quirúrgicas para el tratamiento del iris. Un 52% se ha utilizado corticoides para el tratamiento del iris. ¿Y corticoide preventivo? Digo, con posible Preventivos, no sé. Entre... Está recogido, pero no está analizado. Pero preventivo, en principio, no está indicado. Vaya. Pues muchas gracias. Pasamos